El día de hoy, con la ayuda del Señor, estaremos hablando acerca de obstáculos para una correcta enseñanza en el marco de las enseñanzas que hemos estado eh, estudiando acerca del ministerio de la palabra. Entonces, pues, primero quisiera que hagamos un pequeño recordatorio. Creo que siempre es bueno poder refrescar lo que hasta el momento hemos estado estudiando. Como primero, pues hablábamos de la palabra de Dios, realmente es algo muy importante, perdón. Nosotros podemos ver que nosotros tenemos un libro y a veces pudiéramos llegar a confundirnos y a restar importancia a lo que la palabra de Dios escrita es, porque pues, a través de ella Dios se ha comunicado por siglos y a través de ella, por medio de ella, se sigue comunicando. Entonces necesitamos pues, refrescar y tener siempre presente cuán importante es la palabra de Dios que tenemos, la Biblia que se nos ha sido entregada, porque ella es poderosa. Justamente veíamos eso. Adicionalmente, entender que al exponer la palabra de Dios, al entender cuán importante es, pues nosotros debemos tener una actitud primero reverente, fiel y recordar también siempre que estamos delante de Dios y de parte de Dios. No es un mensaje personal, no es algo que proviene de nosotros, de nuestra imaginación, de nuestras preferencias, de nuestros gustos, sino que realmente es una palabra que proviene directamente de Dios y pues la entregamos siempre como Dios, como nuestro máximo testigo. Eso es algo realmente maravilloso, sea con una persona, sea con cientos o miles de personas que nos estén escuchando. Siempre Dios está allí presente. Y también hablábamos acerca de cómo desde el Antiguo Testamento la proclamación de la palabra de Dios ha sido central. Ha habido allí un énfasis en el cual los profetas del Antiguo Testamento, el Señor Jesús, los apóstoles en el Nuevo Testamento y la iglesia siempre han estado predicando la palabra. Y este énfasis realmente no puede ni debe cambiar en ninguna etapa del pueblo de Dios. Nosotros tenemos un mandato expreso como iglesia y es a predicar la palabra de Dios, a seguir proclamando las grandezas de Dios que Él nos ha entregado a través de su palabra. Entonces, veíamos este pasaje que es una especie de lema, podríamos decir, o de pasaje en el cual eh, pensábamos acerca de esta serie de estudios que está en 2 de Timoteo 2:15, que es procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está subrayada las palabras usa bien, y creo que es bueno que nosotros tengamos muy presente que estos espacios tienen como propósito que cada uno de nosotros crezca en el buen uso de las escrituras, no solamente en su estudio, en su conocimiento, sino también en su enseñanza. Es el anhelo, la intención y realmente es algo muy importante en lo cual nosotros debemos aplicarnos día tras día, más y más. Es la palabra de verdad, ese testimonio que como iglesia, hablando en un espectro muy amplio de la representación universal del cuerpo de creyentes, nos ha sido encomendada por Dios. Y es muy interesante, ustedes ven acá que este pasaje está de la versión Reina Valera 1960. La forma en la que lo traduce la Nueva Biblia de las Américas es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. De hecho, es bien interesante, lo único que ellos cambian y ajustan en la traducción de la Reina Valera es el usa bien, que veíamos aquí atrás, por el maneja con precisión. Y, y es interesante cómo logran captar la idea, porque es una sola palabra, de hecho, en el griego, la idea de esta palabra, se trata de usar algo de manera correcta, usar algo para lo que ha sido entregado.
Entonces, cuando hablamos de las escrituras, estamos hablando de enseñar correctamente, perdón, la palabra de verdad. Y miren que el pasaje tiene un énfasis, ¿no? No simplemente dice, no nos habla solo de manejarla, de usarla, de enseñarla, sino que hay un énfasis en hacerlo de manera correcta. Hay una forma correcta de hacerlo. Y la pregunta es si nosotros somos bien conscientes de eso. Necesitamos realmente ser conscientes de eso. Y aquí aparece un riesgo. Creo que si la escritura está llamando a los creyentes, si la escritura, en este caso particular, Pablo está escribiéndole a Timoteo que use bien la palabra de verdad, que la maneje con precisión, pues creo que hay un riesgo inminente, hay un riesgo allí implícito que el apóstol Pablo eh, nos está contando, que las escrituras nos están diciendo, y es no usar bien, no usar con precisión la palabra de verdad, no enseñar correctamente la palabra de Dios. Y realmente, como vamos a estar viendo en algunos pasajes de las escrituras, pues este no es un riesgo menor. De hecho, si nosotros recordamos un poco de lo que vimos en las sesiones anteriores y de hecho mencionamos iniciando hoy, pues, ¿qué es lo que tiene poder realmente? No es ninguna estrategia humana, no somos nosotros, no son nuestra fuerza ni nuestra diligencia, sino que lo que tiene poder realmente para transformar vidas, para edificar el reino de los cielos y para permitir que siga avanzando, pues es la palabra de Dios. No hay otra cosa. No hay mejores ideas, no hay mejores formas, no hay mejores palabras que pueden salir de nuestros labios. No hay nada mejor que le haya sido entregado a la iglesia. Entonces, pues este es un riesgo bastante alto, que, que no se use bien la palabra. Entonces, déjame preguntarte a ti. Creo que esta es una pregunta que cada uno de nosotros se tiene que hacer. ¿Tú puedes decir con seguridad que estás usando correctamente la palabra de Dios? A veces es muy sencillo mirar afuera, encontrar errores, decir, no, ellos predican acerca de esto y eso está sumamente mal. Ellos están hablando acerca de estas cosas y están torciendo las escrituras en este y en este otro sentido. Pero mis hermanos, creo que cada uno de nosotros debe preguntarse cómo está usando la palabra de Dios. ¿Cómo la está usando desde el mismo instante en el que se sienta cada día a leerla, a meditarla, a estudiarla? ¿De qué forma realmente ese estudio correcto, esa meditación correcta, si es que lo hacemos, ¿no? Me está permitiendo también llegar a una enseñanza correcta. El punto es que a veces para nosotros en esta era en la que vivimos es muy sencillo señalar y apuntar los errores o también señalar, perdón, y apuntar las virtudes de pronto. Si gozamos de tener una congregación en la cual la palabra es fielmente predicada, pero nosotros realmente no nos estamos esforzando y siendo diligentes por conocerla, por realmente poder compartirla fielmente como nos es transmitida. Entonces, quisiera que por lo pronto te quedes con esa pregunta. Es una pregunta que va a tener una trascendencia a lo largo de esta serie de estudios, porque realmente lo primero que necesitamos hacer con toda sinceridad delante del Señor es un diagnóstico, es decir, ¿cuál es el estado hoy de mi uso de la palabra? No partamos de la presuposición simplemente porque así lo quiero creer y porque así me parece, de que yo la uso bien, de que la forma en la que la estoy estudiando, la forma en la que la estoy entendiendo es por defecto la forma correcta. A la luz de las herramientas, a la luz de los conceptos que estaremos desarrollando a lo largo de estas sesiones, es necesario que estemos con los ojos abiertos y con las manos abiertas para que el Señor nos enseñe, para que el Señor nos corrija, para que el Señor nos instruya, para que el Señor siga sumando en ese proceso en el que cada uno de nosotros está. La verdad es que cuando
nos detenemos a querer enseñar acerca de enseñar las escrituras, resulta ser algo muy desafiante, resulta realmente ser algo que le hace pensar a uno en cosas que tal vez en el día a día no piensa, pero resulta ser también bastante edificante. Entonces, pues, mis hermanos, los animo a que estas cosas, estas preguntas, esta advertencia de riesgo estén en nuestras mentes. Entonces, pues vamos a ver dentro de esos riesgos que en últimas se materializan en obstáculos para una correcta enseñanza de la palabra, pues qué podemos identificar en cada uno de nosotros. Eh, Sé que a medida de que vamos a hablar, vamos a mencionar mucho cosas que se han visto tal vez a lo largo de la historia, en la muy temprana historia de la iglesia o muy cerca a nuestra época o en nuestra época. Pero quisiera que a medida que hablamos de todos esos ejemplos y a medida que nosotros pensamos en ello, nos examinemos y podamos ver que todo ello puede ser un obstáculo en nuestra vida. Entonces, vamos a ir con un primer obstáculo. Para esto quiero hacer un pequeño ejercicio. Va a haber una imagen, entonces quisiera que tal vez uno o dos o tres o los que se animen se puedan arriesgar de pronto a decir qué les transmite esta imagen en cuanto a qué obstáculo podría ser. O sea, nos animamos ya. Sí, 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 sí. Cuando se animen. Esa imagen transmite como, no sé, como que hay en tu cabeza, pienso yo, algo así. Ok, Eh, yo pienso que ahí lo que uno hace o lo que transmite la imagen es como buscar respuestas. O también que no entiendo. Sí. ok. ¿Alguna otra idea por ahí? Mm, A mí me hace pensar en algo que el individuo desconoce o no tiene claro. Listo. Si se está hablando de obstáculos, que es lo que entiendo, y ver la imagen como eso es, pues la mente misma de nosotros, nuestra mente es un obstáculo. O sea, divaga, se va para todas partes y como que entonces, esa puede ser una idea. A mis hermanos, buenas noches. De pronto también que por más que busquemos, siempre va a haber una ignorancia grande frente a algún tema específico. Bueno, bueno, pues de las varias cosas que dijeron, pues todas tienen como un hilo conductor y mi hermano dijo una palabra que es importante y es ignorancia. Entonces, un primer obstáculo que nosotros podemos encontrar es, como lo mostraba la imagen con una lupa, es qué hay en nuestra cabeza, qué tenemos en la mente. Y quise partir de este punto porque de alguna manera es como un principio de la buena fe. ¿Sí? Considerar que es por ignorancia en el estudio, en el conocimiento de las escrituras, que no podemos realmente enseñar con fidelidad la palabra. Y en realidad lo que la ignorancia hace a una transmisión de las escrituras es algo terrible, es algo que cuando uno ve a través de la historia, no solo de la iglesia, sino en realidad también del pueblo de Dios a lo largo de los años antes de que el Señor Jesús viniera, la ignorancia es algo de lo cual tenemos que cuidarnos, mis hermanos. Y pues es terrible ser ignorante, pero creo que más terrible aún es ser ignorante y hablar, ¿sí? Eh, Ahora, la ignorancia no es un delito. Realmente todos somos ignorantes en muchas cosas. Y como decía mi hermano David,
moriremos a pesar de que estudiemos años y años las escrituras siendo ignorantes en muchas cosas. Pero la cuestión es que muchas veces esa ignorancia se mantiene en el mismo nivel y perdura por los años. Desde que, no sé, llevemos un mes, un año, 10 años en el Evangelio y tal vez nuestro conocimiento de las cosas de Dios sigue siendo exactamente el mismo. Eso es terrible. Un pensador muy antiguo llamado Cicerón dijo que nadie puede hablar con claridad y elocuencia de aquello que no comprende. Entonces, es muy importante, mis hermanos, que partamos de este punto y nos preguntemos si lo que pasa es que hay ignorancia. Si lo que pasa es que nuestra mente realmente no está llena de conocimiento y más bien de cosas, no sé, que el mundo da, de la cosmovisión del mundo, de las preferencias del mundo, de los gustos del mundo. Entonces, dentro de esa ignorancia, dentro de esa falta de comprensión, pues lo primero es eso, no conocer bien la palabra. Entonces aquí quiero hacer un llamado y de pronto una advertencia que es muy seria. A veces nosotros cuando llegamos a la fe podemos pensar que esto solo se trata de entusiasmos y de ganas, de no, yo lo que quiero es hablar y no importa qué, a veces un poco de irresponsabilidad de por medio, el Señor me guiará, pero lo que hay es que abrir la boca y darle, por supuesto. Creemos que el Espíritu Santo guía, creemos que el Espíritu Santo nos ayuda cuando testificamos. De hecho, sin el Espíritu Santo es imposible que nosotros podamos hacer bien el trabajo de proclamar la palabra de Dios, pero necesitamos conocer las Escrituras. Necesitamos realmente sumergirnos en el consejo bíblico y permitir que realmente nuestra vida, nuestra mente, nuestra forma de discernir la realidad sea transformada por la palabra. No podemos pretender simplemente que porque tenemos ganas y porque queremos hablar de cosas que no conocemos. No podemos hablar de un Jesús al cual no amamos porque nos ha deslumbrado a través de las Escrituras. No podemos hablar del poder, de los atributos, del maravilloso Dios que se revela en las Escrituras si no hemos ido allí a conocer a ese Dios. Entonces, mis hermanos, en realidad necesitamos pensar si no conocemos bien la Escritura porque no nos hemos aproximado lo suficiente a ella. Pero entonces ahí hay otro riesgo en cuanto a la ignorancia, estudiar la escritura incorrectamente, lo cual nos lleva a sacar conclusiones erróneas y lo cual también nos lleva a enseñar las escrituras de manera equivocada. Entonces hay dos ejemplos, hay dos pasajes que están allí que quisiera que leyéramos. Entonces yo quiero que alguno lea por favor Mateo 22 del 23 al 33. No lo tengo todo acá en la presentación porque era muy extenso y realmente solo esta pequeña parte la vamos a mirar. Entonces, si alguien encuentra Mateo 22 del 23 al 33, por favor, nos hace el favor leyendo. Por favor. Bueno, dice Mateo capítulo 22, versículos 29 al 33. 23 Entonces, al 33, mi hermano. 23. ok. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermana no se casará, Sí. su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios,
Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Listo, muchas gracias, hermano. Entonces, pues realmente es muy interesante este pasaje. Es muy claro el versículo 23 donde vienen los saduceos que ellos ya decían, no hay resurrección de los muertos. Realmente era una doctrina que ellos sostenían, que ellos afirmaban, y simplemente para ellos era así y ya. Entonces es muy interesante porque ellos plantean todo un ejemplo, desarrollan toda una situación hipotética y por supuesto muy, muy rara, solamente defendiendo una posición, una postura que tenían. Y la respuesta del Señor Jesús es muy interesante, porque Él les dice, erráis ignorando las Escrituras. El punto no es que ellos no se acercaran a las Escrituras. El punto no es que ellos no las estuvieran estudiando. El punto es que ellos tenían unos supuestos, que ellos tenían tal vez unos métodos, que ellos tal vez simplemente por algunas inclinaciones habían llegado a la conclusión y habían decidido que no había resurrección de los muertos. Y el Señor Jesús viene y realmente dice, no, ustedes están errando, ustedes están estudiando las Escrituras, pero están errando en el blanco de las Escrituras. Entonces, me parecía muy interesante eso, cómo nosotros en muchas ocasiones podemos realmente estar siendo como estos saduceos. Simplemente estudiamos las Escrituras, tenemos cosas en nuestra mente, ahí sí la lupa también nos ayuda un poco, la imagen que veíamos aquí atrás. Tenemos cosas en nuestra mente que ya damos por ciertas, porque alguien nos las enseñó, porque simplemente nos gusta, porque simplemente nos parece, pero no damos pie a que realmente sea Dios el que nos muestre, Dios es el que reconfigure, Dios el que realmente nos diga qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Si alguien por favor me ayuda leyendo Primera de Pedro 3, del 14 al 16. Ese sí está acá en pantalla, si alguien lo quiere leer de ahí. Voy. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, miren que también nosotros debemos acercarnos dentro de nuestra ignorancia, porque lo que decía, cada uno de nosotros todavía es ignorante en muchas cosas. Y el mismo apóstol Pedro, aquel que estuvo con el Señor, caminando con él, que lo vio resucitado, que cuenta también en sus cartas cómo vio transfigurarse, cómo vio y escuchó cosas que realmente... Disculpe, eso es segunda de Pedro, no primera. Ay, sí, perdón. Sí, tienes toda la razón. Eso es segunda de Pedro, muchas gracias. Entonces, realmente es impresionante cómo él dice, miren, en las epístolas que el apóstol Pablo ha escrito, hay cosas difíciles de entender. Y muchos indoctos e inconstantes las tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, el hecho de torcer, de darle un significado a las escrituras que no es, tiene repercusiones serias. Aquí habla de perdición. Aquí habla realmente de una propia perdición, de una propia condenación. Eso es bien interesante porque cuando uno piensa un poco, por ejemplo, en un capítulo, en un pasaje como Santiago 3:1, ahí hace una advertencia solemne y nosotros debemos prestar atención a ella.
al querer enseñar, al querer hacernos maestros unos de otros, debemos entender que eso tiene una mayor responsabilidad, tiene un mayor peso hablar de las cosas que Dios ha puesto en su palabra, y no es simplemente diciendo que no lo hagamos, sino que nos aseguremos de hacerlo de una manera digna, ¿sí? Habiendo estudiado, habiendo realmente diligentemente indagado en las Escrituras. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude a ser humildes, a reconocer que en las Escrituras hay cosas difíciles de entender, que nunca lo alcanzaremos todo. Por la gracia del Señor, por la obra de su Santo Espíritu, podremos llegar a entender su consejo cada vez de una manera más adecuada. Entonces, pues mis hermanos, la esperanza, por supuesto, ante estos obstáculos, es que podemos, y no solo podemos, de hecho es que debemos salir de esta ignorancia. Es realmente algo que nos apremia, que nosotros como creyentes debemos entender. A veces es curioso, pero aún podemos perder el gusto, la pasión por estudiar las Escrituras, porque creemos que ya no las sabemos todas. Creemos que ya tenemos todo el consejo de Dios tan claro que vamos de aquí a allá. Y hermanos, la verdad es que ¿quién puede comprender la mente del Señor? ¿Quién puede realmente decir, ya lo alcancé todo, ya lo entendí todo? Por su gracia vamos conociendo y conociendo. Entonces podemos salir de esa ignorancia. Segunda de Timoteo 3 del 14 al 4:1 nos dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Está hablando Pablo a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ese es el punto, hermanos. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y miren cómo continúa. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará vivos y muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Pero cuál palabra? En la cual Pablo le ha dicho antes que realmente persista, que realmente entienda que allí y solamente allí es donde puede encontrar esa fuente de preparación, de instrucción. Entonces, mis hermanos, pues tenemos un enorme desafío, una enorme esperanza, y vamos a ver cómo, si el Señor nos lo permite, adquiriremos herramientas en esa dirección. Quiero aquí hacer un paréntesis en cuanto a la ignorancia. Bueno, no es un paréntesis, es más como un apéndice. Creo que vivimos en una época en la cual debemos ser muy cuidadosos y entender que a punta de videos de 10 minutos en YouTube, a punta de shorts en redes sociales, no vamos a alcanzar madurez en el conocimiento de la Escritura. Gloria al Señor por los maestros, gloria al Señor por las personas que nos enseñan la Escritura, pero hermanos, aquí no hay ruta fácil. Aquí realmente nosotros necesitamos venir a la Escritura, abrirla, leerla, orar, meditar en ella y buscar el consejo de Dios y buscar que el Señor realmente nos ilumine y por su gracia nos instruya. Los materiales, todo lo que está a nuestra disposición es útil y es bueno si queremos hacer, pero me refiero a a veces uno se encuentra hablando con hermanos y puede que aún uno pueda caer en ese error. Y simplemente si tenemos una duda, vamos y buscamos en YouTube qué enseña realmente, no sé, algún pasaje difícil. Y entonces vemos 5 minutos de una persona, pastor XY, que dice ta, 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 y como si lo grabamos en la mente y ya. Simplemente eso es lo que dijo él, entonces eso es lo que repito yo. Recordemos lo que Cicerón dice, nadie puede hablar con claridad y elocuencia de aquello que no comprende, mis hermanos. No hay nada mejor que podamos hacer que aplicarnos al conocimiento y a la comprensión de las Sagradas Escrituras. Bueno, viene otra imagen y
y les pido que por favor pues también se animen a hacer un intento de qué será ese siguiente obstáculo. Orgullo. Tener las cejas muy gruesas. Menosprecio. Hermano, sí, soberbia, orgullo, altivez y las cejas gruesas también. Puede ser como engaño también. Ujú. Bueno, ahí es donde uno ve cómo las expresiones faciales pueden interpretarse de diferentes maneras. Pero sí, de pronto señor. Esa imagen me recuerda cuando yo llegué a la comunidad Gracia y Vida, que yo estaba muy prevenido. No quería oír, pero no quería que escuchar. eh, o sea, quería oír, pero lo que yo quería oír, no lo que me querían decir. Entonces yo era como muy apático, como muy prevenido con las cosas de la palabra. Ok. Listo. Entonces, pues sí, lo que quise transmitir con esta imagen es algo de malicia, ¿sí? Eso que, que inevitablemente en cada uno de nosotros hay. Y, y en este sentido, creo que cuando venimos a las escrituras puede resultar muy sencillo cuando las vamos a exponer, cuando las queremos enseñar, bien sea no sé, bien sea quienes de pronto tenemos el privilegio de estar casados, para charlar o comentar algo con nuestra esposa o manifestarle alguna intención o algún deseo, o ya en un ambiente más amplio, en un ministerio o en un ambiente más amplio, desde el púlpito un domingo o en un estudio bíblico en la congregación, podemos realmente querer manipular el texto con la intención de dar un mensaje propio o defender nuestras ideas. Y si ustedes se dan cuenta, si se dan cuenta, esto es muy diferente a lo anterior. En el anterior nosotros hablábamos como decíamos, en un principio de buena fe, decíamos, realmente es que hay ignorancia y dice cosas que no sabe. No estamos diciendo que sea aceptable, pero eso es lo que pasa. En este caso, hay una intención de por medio. En este caso, hay algo claro, hay un objetivo. Y ese objetivo es llegar a un lugar. Así la Biblia no vaya para ese lugar. Pero yo lo que quiero es llegar a ese lugar porque eso es lo que me interesa, eso es lo que defiende mis proyectos, eso es lo que defiende mis intenciones, eso es lo que defiende mis intereses, mis gustos, mis preferencias. Y eso realmente es terrible. Nosotros lo podemos ver hoy en día y a lo largo de la historia cuando uno se pone a mirar en diferentes tipos de distorsiones terribles de la doctrina, como también cositas en cuanto al ejercicio cotidiano. Entonces, pues la verdad tenemos que estar muy atentos a eso. Realmente es un intento deliberado de manipular el consejo bíblico para un propósito, bien sea propio o bien sea común. Esta fue una frase que encontré en un libro de un autor que se llama David Helm, y dice, algunos usan la Biblia de la manera que un borracho usa una farola, más para apoyo que para iluminación. Entonces, es muy fácil, realmente es muy fácil, hermanos, caer en este error. Simplemente, eh, yo digo, bueno, ¿de qué tema quiero hablar? ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué he vivido? ¿Qué me interesa? ¿Qué le quiero transmitir a la gente? Y entonces busco un pasaje que pueda acomodar. Y eso versus qué enseña Dios en este pasaje. El peligro allí es este, hermanos. El peligro allí es que tal vez aún sin ser plenamente conscientes, manipulamos la escritura solamente porque yo quiero hablar de esto. Y sí, como que el pasaje no apunta tanto, pero
se me acomoda y yo puedo como darle la vuelta y darle algunos giros para llegar allá. Nosotros hoy en día tenemos herramientas muy útiles, de hecho. De hecho, es muy interesante cómo bien utilizadas nos facilitan la vida. Nuestro hermano Has nos contaba un poco acerca de esto el domingo. Realmente hay concordancias que son una bendición, pero esas mismas concordancias pueden llegar a ser para nosotros un obstáculo si no las sabemos utilizar y si solamente venimos a la escritura como, bueno, hoy quiero hablar de amor. Entonces, concordancia, amor, 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 y entonces empiezo a sacar, sustraigo pasajes sin tener en cuenta su contexto, sustraigo, pongo acá, quito, y simplemente dar un bosquejo porque yo detecté que quería hablar de amor, quiero que me amen más, alguna cuestión así. Lo que más uno ve usualmente es, por ejemplo, en cuanto al tema de las finanzas, entonces yo quiero manipular, tal vez, de hecho, este autor, David Helm, contaba en su libro cómo una vez en su congregación, él estaba dando una serie acerca de Segunda de Corintios y se reservó los pasajes que hablan acerca del dinero. Dijo, voy a saltarme porque de pronto los va a necesitar después y efectivamente unos meses después había un déficit financiero en su congregación y entonces los diáconos, los administradores le pidieron que pues si podía predicar de pronto en torno a las finanzas y andar y demás. Y entonces él con mucho entusiasmo dijo, claro, yo guardé el pasaje y empezó a estudiarlo y empezó a acomodarse y entonces voy a decir esto. Pero por la gracia del Señor, él cuenta cómo estudiando el pasaje, el Señor le abrió los ojos y le dijo, no, este pasaje está en otro contexto, lo que usted va a hacer es algo que realmente no le agrada a Dios, está torciendo y acomodando para una intención, en este caso es interesante, era una intención común, querían tal vez captar más dinero de las ofrendas de los hermanos y los querían motivar con las escrituras. Pero él cuenta su experiencia y muestra cómo realmente el Señor le utilizó esa experiencia y empezó a hacerle indagar acerca de muchas prácticas en ese sentido. Entonces, mis hermanos, pues es muy importante que nosotros siempre estemos muy atentos a eso. Cómo es que aún las sagradas escrituras que apreciamos, que valoramos, que realmente vemos como un regalo que el Señor nos ha entregado, en ocasiones simplemente podemos utilizarlas para cualquier cosa, olvidándonos completamente de la intención de Dios al entregarnos ese pasaje. Debemos ser muy cuidadosos, debemos, pues, como vamos a estar viéndolo, debemos ser poco ligeros al venir con un tema y querer, no digo que no se pueda, la verdad es que hay pasajes que hablan de temas específicos y uno puede utilizarlos, pero el problema es cuando yo a toda costa quiero acerca de cosas para que la gente crea esto, para defender. Eh, yo veía, yo soy, digamos que he leído algunas teologías sistemáticas y, y está bien, pero creo que a veces se cae en este error por apoyar doctrinas, por querer ser muy bíblicos y fundamentar doctrinas y explicar cosas que tal vez la escritura no nos quiere explicar. Se cogen pasajes y se ponen allí y totalmente fuera de su contexto, diciendo algo que realmente cuando uno los mira en su contexto no están diciendo, pero todo con un propósito detrás. Y es simplemente defender un sistema teológico, defender una posición doctrinal. Y mis hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde de, de manejar, de manipular de esta manera su palabra. Vamos a ir con otro, entonces, por favor, me cuentan qué piensan de esta imagen. Estudiando.
un poco más detallistas, por favor. Está haciendo cuentas para ver si los ahorros le alcanzan para pagar el recibo de la luz. Lo veo es como diseñando algún tipo de estrategia. Administrando, hermano. Bueno, no, solo quiero contexto. Este puede ser un ejemplo de cómo podemos sacar de contexto. Entonces, estamos hablando de obstáculos. Entonces, un obstáculo no puede ser hacer cuentas para ver si le alcanzan a pagar los recibos. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al contexto de lo que hablamos, ¿en qué obstáculo podríamos ver allí en las escrituras? De pronto Mala habla administración del de tiempo. de la motivación equivocada. Ujú. Entonces, pues justamente aquí lo que podemos ver nosotros es, está estudiando, digamos, podemos ver como si fuera la escritura, el hombre estudiando. Entonces aquí hay un marranito y aquí hay monedas. Y la verdad es que la escritura tiene mucho que hablar con respecto a este tema de la avaricia, de realmente, y anhelo que no sea el caso de ninguno de nosotros, de querer realmente, de alguna forma, manipular el texto con la intención de hacer que eso sea una fuente de ganancia. Es impresionante cómo lo que hoy estamos viendo en pero muchas congregaciones que se denominan cristianas, es lo que el Nuevo Testamento tanto advertía con letras enormes diciendo, cuidado, van a venir personas que simplemente van a querer ganar plata, simplemente van a tener su motivación en enseñar la escritura, en medio estudiarla y en medio adquirir un tipo. Y es que es interesante, miren, ahí cuando uno se pone a mirar un poco, por ejemplo, personas, entre comillas, pastores, apóstoles, profetas, todo esto entre comillas, de la prosperidad, ellos han ido a seminarios, ellos tienen, en serio, tienen títulos, de alguna manera ellos han estudiado o han pasado por algún currículo académico de la Biblia y abren la Biblia cada 8 días por lo menos en sus congregaciones, pero su motivación, ese obstáculo que hay en lo profundo de su corazón se llama avaricia. Y de los muchos pasajes que hay en la escritura quisiera que observáramos dos. El primero está en 2 Corintios 2:17. Lo voy a leer para todos. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es muy interesante porque realmente en el primer siglo, pocos años después de que el Señor Jesús muriera y resucitara, ya había personas. Este medran falsificando es una sola palabra en el griego. Y lo que quiere decir es que comercian con la palabra de Dios, que han hecho de la palabra de Dios una fuente para su ganancia. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Y el apóstol Pablo contrasta la actitud de hacer de la palabra de Dios un objeto de ganancia con la sinceridad, con realmente una claridad. Habla de transparencia, sabiendo que, como hablábamos hace 15 días, de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, la verdad nosotros necesitamos constantemente estar evaluando nuestros corazones, constantemente estar siendo muy cautelosos con la motivación de nuestro corazón. El dinero siempre va a estar allí, la avaricia, el querer ser reconocidos, el querer realmente tomar el ministerio de la palabra como un objeto de ganancia, como algo que simplemente me trae un beneficio a mí, tal vez a mi familia. Y el siguiente pasaje que quiero que consideremos es primera de Timoteo 6, del 3 al 10. Si alguno me hace el favor de leerlo, le agradecería.
Mis hermanos, buenas noches. Es Primera de Timoteo, del 6, del 3 al 10. Dice Sí, la señor. palabra. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia apártela de los tales. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento, abrigo, estamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas condiciones necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gracias, mi hermano. Entonces, mis hermanos, realmente esta es una advertencia solemne que cada uno de los que está siendo instruido, ejercitado, animado a predicar la palabra, animado a ser un instrumento en las manos del Señor para llevar su palabra, que de hecho la iglesia está llamada a esto, pues tiene que estar muy, muy atento de que realmente no seamos de esos que toman, como dice acá, la piedad como fuente de ganancia. Realmente las escrituras tienen un propósito y realmente son mostrar a Cristo, expandir el reino de los cielos por la obra del Espíritu Santo, que la iglesia sea edificada, que la iglesia sea afirmada, que realmente el consejo de Dios sea entregado con fidelidad. Pero cuando aparece el signo pesos, cuando aparece simplemente un corazón codicioso y lleno de avaricia, pues todo esto se desvirtúa. Lo uno no tiene cabida con lo otro. Cuando el corazón está en el dinero, el corazón no está en Dios, buscando los propósitos de Dios, buscando los propósitos del reino de los cielos. Porque como termina, pues, ya finalizando el pasaje diciendo, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Y esto genera realmente, hermanos, destrucción y perdición. Recordemos que el apóstol Pedro también nos hablaba de perdición. En últimas, cuando nosotros utilizamos las escrituras, sea la razón que sea de una manera incorrecta, las consecuencias no son buenas en absoluto, mis hermanos. Hay perdición, hay algo que realmente está muy mal, hay algo que realmente es nocivo. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude también a discernir esto, a discernir si tal vez nuestra aproximación al estudio, a la enseñanza de las Escrituras pueda ser simplemente cuestión de dinero. Y quisiera quedarme finalizando con esta frase, hablando de obstáculos y cómo nosotros de una manera muy sencilla podemos filtrar. Bueno, cuando yo estudio las escrituras, obviamente, esto es importante aclararlo, vamos a estar obteniendo herramientas y conceptos con los cuales de una manera más clara, más consciente, más razonable podremos trazar líneas y decir, no, esto sí, esta práctica no está muy bien, mejor debo acomodar esto así. Pero por ahora la palabra tiene por decirnos que si alguno enseña otra cosa y no se conforman las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada
sabe. Mis hermanos, que el Señor nos guarde, que el Señor no permita que nosotros estemos envanecidos creyendo saber algo, saber absolutamente nada, creyendo estar enseñando algo que es acorde a las Escrituras, simplemente darnos cuenta, o más bien no darnos cuenta. El Señor nos permita darnos cuenta si es que no estamos enseñando conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero que el Señor no nos deje en nuestra ignorancia, que el Señor no nos deje en nuestra malicia y que el Señor no nos deje en nuestra avaricia, sino que por la obra de su Santo Espíritu podamos ser instrumentos útiles en sus manos y que su gracia y el poder de su Santo Espíritu venzan cada uno de los obstáculos que hoy hay en la vida de cada uno de nosotros para que su palabra sea firmemente predicada.